Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto de oración. Esta tarde, si Dios lo permite, vamos a hablar de la oración intercesora. Desde que a principio de año comenzó la pandemia, han pasado el virus alrededor de 70 millones de personas en todo el mundo y se han perdido muchos millones de euros, y solo en España, esto es tremendo, solo en España han fallecido cerca de 50.000 personas. En el campo espiritual también ha causado mucho daño, porque ha impedido que los creyentes podamos congregarnos para poder disfrutar de la adoración, de la comunión cristiana, del compañerismo cristiano y alimentarnos directamente con el mensaje de la palabra de Dios. No es igual vivir la fe en directo que a través del WhatsApp o de las videoconferencias, y aún así damos gracias a Dios por los modernos sistemas de comunicación que nos han permitido vernos y escucharnos a lo largo de todo este tiempo. Pero ¿cuántos creyentes habrán abandonado la fe desde que comenzó el año 2020? ¿Cuántas almas habrán fallecido sin escuchar la palabra de Dios, sin oír un mensaje de esperanza y de consuelo en sus últimas horas, en sus últimos días? ¿Cómo estarán las iglesias una vez que haya terminado la pandemia? Por eso es más importante que nunca que oremos unos por otros, y que una parte importante de nuestro devocional diario, cada creyente debe tener un tiempo de oración dedicado a la oración y al estudio, a la meditación en la palabra, que una parte de nuestro devocional diario esté dedicada a la práctica de la oración intercesora. El Señor Jesucristo mismo intercedió por nosotros ante el Padre, diciendo por nosotros, primero por los discípulos, pero también por nosotros que estamos siguiéndole siglos después. Intercedió delante del Padre diciendo lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este ruego, esta oración, esta súplica al Padre Celestial: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La intercesión, hermanos, consiste, entre otras cosas, nosotros no agotaremos el tema en apenas unos minutos, consiste en ver los problemas del hermano, de los hermanos en general, como si fueran nuestros, en pedir al Señor que los ayude según sea la necesidad de cada uno. Salvación, si no se trata de hermanos, sino de amigos, de conocidos, de familiares. Salvación, dirección, provisión, protección, sanidad, etcétera, etcétera. La Biblia nos exhorta a interceder por las autoridades para que gobiernen con justicia, con sabiduría, con prudencia, en beneficio de la población en general. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, por todos los que tienen grandes responsabilidades, diríamos nosotros entre paréntesis, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los pueblos, las comunidades, los países necesitan que sus gobernantes
administren y dirijan y gobiernen bajo la dirección del Dios Altísimo. La Biblia nos exhorta también a orar por todas las personas en general, especialmente, muy especialmente, por aquellas que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en el mismo pasaje que hemos leído anteriormente, donde habla de la necesidad de interceder por las autoridades, el apóstol Pablo nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta también a orar por los predicadores, por los siervos suyos que exponen la revelación divina, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y en este caso lo hacen a través de su siervo, el apóstol Pablo también. Él pidió en oración, es muy importante que entendamos esto, pidió en oración que se ore por los evangelistas, por los predicadores, por los pastores y maestros, para que los oyentes, para que las personas que los escuchan sean receptivos. Es muy importante que la palabra de Dios sea recibida como la buena semilla es recibida por una tierra bien cultivada, bien labrada. Esto es lo que dice San Pablo acerca de lo que estamos exponiendo en este momento. Perseverad en la oración. Es una exhortación a todos los cristianos. Perseverad en la oración, orando también al mismo tiempo por nosotros. Hermanos, somos muy propensos a orar por nuestros problemas personales, por nuestras necesidades, por la situación concreta de nuestras familias, de nuestra iglesia, de la iglesia de la que formamos parte, mejor dicho, porque la iglesia no es nuestra. Pero también hemos de orar por los demás y hemos de orar, como decíamos, por los siervos de Dios. Pablo dice, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué necesidad tenemos todos, queridos hermanos, los que dirigimos la palabra a los demás, bien sea en la iglesia, en un culto de oración, en un testimonio, en un pensamiento que compartimos con una persona, familiar o amigo que queremos llevar a los pies del Señor? Qué importante es que Dios abra puerta para la palabra que vamos a exponer, que vamos a compartir, pero al mismo tiempo que Dios nos ayude para que hablemos simple y llanamente como debemos hablar. Y es lo que Pablo pide para sí. La Biblia nos exhorta también a orar por los enfermos, confiando, es decir, orar por ellos, interceder por los enfermos, pero confiando siempre que la oración de fe sanará al enfermo. Dice, introduciendo el tema, casi dirigiéndose a nosotros, guiándonos a considerar la importancia de un buen ambiente espiritual entre nosotros cuando oramos. Pero dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra de Dios, como decíamos, nos exhorta a orar por los enfermos,
confiando en que la oración de fe sanará al enfermo. Hay muchos casos en la Biblia en que esto se cumple y puede cumplirse también entre nosotros siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Debemos orar unos por otros, dice el apóstol Santiago, para que seáis sanados, dice concretamente. Y pone un ejemplo. Los maestros de la Biblia suelen hacerlo con mucha frecuencia. Santiago pone un ejemplo práctico para explicar, para que los lectores de su carta en este paso concreto entiendan lo que les quiere decir. Dice, Elías fue el profeta que habló muchos siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre como tú y como yo, quiere decir la Sagrada Escritura, el apóstol Santiago. Y este hombre como tú y como yo, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Los lunes venimos orando, venimos reuniéndonos por videoconferencia para orar por las necesidades propias de una iglesia local, especialmente por los hermanos, familiares y amigos que tienen en este momento graves problemas de salud. Entre las personas por las que estamos orando se encuentran la madre de nuestro hermano predicador y su sobrino Diego. El sobrino, últimamente no le estaba funcionando el tratamiento que le administraban en La Paz. Nuestra hermana Susi tiene problemas en la espalda, probablemente por motivos laborales, porque la profesión que tiene estas secuelas en los trabajadores. Y el padre de Jorge, que está recién operado, y su estado de salud, según me parece a mí entender cuando hablamos con ellos, es preocupante. Por otro lado, nuestros hermanos Linda, David y Samuel Méndez también necesitan oración, también la necesita el resto de su familia, particularmente creo que también sus padres, nuestro hermano Dina y nuestro hermano William y nuestra hermana Dina. Linda está recién operada y necesita medicación muy fuerte, un tratamiento muy fuerte que debe ser controlado incluso antes de ser administrado. David tiene también un problema de salud muy preocupante y Samuel está esperando para ser operado de una hernia de hiato, como expuso hace unas semanas, un lunes por la noche, cuando nos reuníamos para orar. Dada la situación por la que están atravesando estos hermanos, hoy proponemos en este culto de oración de este miércoles por la tarde, proponemos que la Iglesia ore al Señor intercediendo por ellos, para que el Señor los ayude a soportar sus dolencias, que no son fáciles de sobrellevar, que Dios les ayude a soportar sus dolencias y les restablezca conforme a su santa y bendita voluntad. En la certeza, queridos hermanos, el cristiano debe tenerla de un modo permanente, tanto en su experiencia personal como en lo que se refiere a los que viven a su alrededor, en la certeza de que los que sufren no están solos, de que cuando sufrimos no estamos solos, de que el Señor está a nuestro lado, de que el Señor está al lado de nuestros hermanos que sufren, pase lo que pase, venga lo que vengan. Como dice el Señor, como le dijo el Señor a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y otro pasaje tomado del profeta Isaías, capítulo 41. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, no decaiga tu ánimo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo,
que te aliento, que te doy la fortaleza necesaria, podíamos parafrasear nosotros. Siempre es la promesa divina, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. San Pablo, que sufrió pruebas tremendamente difíciles, de una de ellas habla a la iglesia en Corinto diciendo: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor, ¿sabes cuál fue la respuesta que el Señor le dio a Pablo ante esta oración, ante esta súplica, ante esta petición? Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por otra parte, el Señor no solo está al lado del que sufre, del necesitado, del enfermo, también está al lado de los que oran por ellos, de los que oran por los necesitados. Hay que entender, tenemos que tener la certeza de que tampoco el que ora por ellos estará solo cuando ruegue, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice San Pablo, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Esto me recuerda, no tanto pensar como me hace recordar las veces que ante una situación crítica, ante una situación delicada, ante una situación conflictiva, no hemos sabido qué debíamos pedir al Señor, qué palabras debíamos exponer delante del Señor para suplicarle la ayuda para resolver el problema. Pero el Espíritu dice, volviendo de nuevo al texto de Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cuántas veces nos habrá pasado esto? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos por los que sufren, el Espíritu Santo hace que las oraciones lleguen delante de Dios de una forma aceptable. De modo que no debemos preocuparnos por no tener conocimiento pleno de la situación, por no tener un vocabulario que exprese claramente cuál es la necesidad y cuál entenderíamos nosotros que sería una solución para proponer delante de Dios. No debemos preocuparnos, porque el Espíritu Santo está con nosotros desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y Él se encarga como quien prepara un ramo de flores que está desordenado para que quien lo reciba lo acepte con agrado. Así hace el Espíritu Santo con nuestras oraciones. Resumiendo, hermanos, todos estamos viviendo actualmente tiempos muy difíciles. Sobre todo, los que además del problema general que afecta a la humanidad por completo, yo creo que no hay país donde el virus no esté haciendo estragos. Sobre todo los que además de este problema general están afectados por dolencias, por problemas, por dolencias y por enfermedades inquietantes. Por eso es necesario que oremos los unos por los otros, si cabe más que nunca, pidiendo que cada uno o por cada uno según sea su necesidad. Porque tengamos esto en cuenta, por difícil que parezca la situación, por complicada, porque incluso pueda parecernos que es imposible que se resuelva el asunto, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El mismo Señor propone que intercedamos diciendo
que intercedamos por el hermano, por los hermanos, por los amigos, por los conocidos, por los que sufren en general. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, y lo que continúa después, que lo citaremos también: pedid y se os dará. Dios mío, qué bueno eres, Señor, que has venido a nuestras vidas y a través de tu palabra, a través de la palabra de tu Hijo bendito Jesucristo, nos estás diciendo hace mucho tiempo, pero también nos lo dices en esta tarde: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego pone un ejemplo, el ejemplo que nos ayude a nosotros a entender que esto va en serio. ¿Qué hombre hay de vosotros, dice el Señor Jesucristo, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Habrá algún padre entre nosotros que haga eso? Seguramente no. Y el Señor Jesucristo continúa diciendo: pues si vosotros siendo malos, y lo somos, por lo menos yo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le pidan? Queridos hermanos, llevemos delante del Señor esta tarde y otras tardes y otras mañanas y otros días. Llevemos delante del Señor a nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos que lo necesitan. Cuando estamos haciendo algo en beneficio de alguien que sufre, al mismo tiempo estamos haciendo algo bueno en beneficio nuestro. Dice el salmista: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el enfermo, en el que tiene dificultades para resolver sus problemas. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, en su día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Madre mía, qué tremendo el pasaje que acabamos de leer. Qué promesa de Dios. Que Dios nos ayude a no ser egoístas. A orar por los demás, a inquietarnos, a preocuparnos por los demás, porque cada vez que lo hacemos, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, un favor que será Dios mismo, nuestro mismo Padre Celestial, será el encargado de devolver en el momento preciso, en el momento adecuado. Mi deseo, queridos hermanos, es que Dios bendiga a nuestros hermanos enfermos, que Dios bendiga a nuestros hermanos necesitados, a todos nuestros hermanos, a todas las familias que están sufriendo, que pueden estar sufriendo en la iglesia y fuera de la iglesia. Que Dios tenga misericordia de todos ellos y que siga teniéndolo de todos nosotros. Que el Señor os bendiga.